Y a veces dice, no, yo estaba ya que me moría y oraron por mí. Yo le dije, Señor, si tú me sanas, yo te sigo. Y bueno, el Señor me sanó y le estoy siguiendo. Y son personas fieles que honran al Señor, que le adoran y que permanecen. Y sobre todo que dan buen testimonio para que otras personas se llenen de fe, conozcan al Señor y también le adoren. Amén. Entonces, hermano, hay un caso, una historia de la palabra del Señor que se encuentra registrada en el libro de Lucas, en el capítulo 7 de Lucas, versículo 37 en adelante. Nos habla de una mujer que no desaprovechó la oportunidad. La Biblia dice que era una mujer de la ciudad y era pecadora. Y esta mujer aprovechó un momento donde un hombre, un fariseo, invita al Señor a su casa y no lo invitó de pronto con la mejor intención, porque ya la fama de Jesucristo se estaba extendiendo por todas partes. Y ese hombre invita al Señor a su casa. Les estoy hablando de Simón, el fariseo. Y dice la Biblia que Jesús atendió esa invitación y fue. Pero este hombre no hizo nada de lo que se acostumbraba a hacer según la cultura judía. Allá en Israel, cuando una persona llegaba de visita a una casa, como muestra de que era bienvenido a la casa, buscaban un lebrillo, una taza con agua y se la colocaban para que la persona se lavara los pies. Y tomaban una toalla y se la daban para que se secara los pies. Eso lo hacían allá en Israel. Este hombre invitó al Señor Jesús. Jesús no se apareció así como de improviso, no. Él llegó. Y Simón comenzó a hacerle preguntas al Señor. Quería allí de pronto cogerle alguna falla al Señor, pero el Señor lo conoce todo. Y el Señor, una de las cosas que analizó en Simón fue eso, de que lo invitó no con la mejor intención. Y dice la palabra del Señor de que llegó una mujer pecadora. No sé qué tanto era el pecado de esta mujer. El caso es que Jesús estuvo allí, pasaban los minutos, las horas, y nada que este hombre hacía nada para Jesús. Pero aquella mujer llegó porque ella había escuchado hablar de Jesús. Ella había escuchado de que Jesús podía cambiar el rumbo de su vida. Porque de pronto la vida que ella llevaba no era la mejor, pero ella la hacía porque estaba esclavizada por el pecado. Entonces esta mujer llega a la casa y ve al Señor Jesús allí sentado. Y ella se va de la parte de atrás del Señor Jesús y llevó un frasco de alabastro, dice la Biblia, lleno con perfume. Y llega donde el Señor quebrantada, reconociendo que era la oportunidad para ella. Yo pienso que esta mujer diría, no voy a dejar pasar esta oportunidad. Esta oportunidad es única. Amigo, las oportunidades que Dios da son únicas, exclusivas para recibirlas. Así que esta mujer llega y se postra allí detrás de los pies del Señor y comienza a llorar en los pies del Señor Jesús. Y las lágrimas caían sobre los pies del Señor. Y esta mujer lloraba humillada delante de la presencia del Señor. Y dice la Biblia que enjugaba sus pies con sus lágrimas. Luego esta mujer tomó ese frasco y lo derramó a los pies del Señor. Y no era cualquier perfume. Se estima de que el precio de ese frasco de alabastro, en ese tiempo, el precio era algo estimado al salario de 12 meses de salario de la época, es decir, un año de trabajo. Si lo calculamos a florines en este tiempo, si el salario mínimo está en 2,000 florines, podríamos decir que ese frasco de perfume costaba 24,000 florines. Y se estima así porque el mismo Simón, cuando vio que esta mujer derramó el perfume delante del Señor, la cuestionó mentalmente y cuestionó también al Señor diciendo, si este hombre verdaderamente fuera un profeta, supiera qué clase de mujer es la que tiene rendida a sus pies, que es pecadora. Y dice, ese perfume se hubiese vendido y el dinero se hubiese repartido a los pobres. Ese fue el pensamiento de él. Pero Jesucristo, que escudriña la mente,
y entiende las intenciones del corazón, le dice a Simón: Simón, algo tengo que decirte. Y Simón le dice: di, maestro. Y él le dice: había un acreedor que tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Luego regresó a cobrarle, a arreglar cuentas con ellos, y ninguno de los dos pudo pagarle. Dime tú, ¿a cuál de los dos le perdonó más? Y Simón le dice: creo que al que le debía más le perdonó más. Y el Señor le dice: ciertamente has juzgado, porque al que mucho debe, el que mucho se le perdona, mucho le ama. Gloria al nombre del Señor. Así que esa mujer estaba cargada de pecados, hermano. ¿Quién sabe cuántos serían los pecados que esta mujer había cometido? Pero ella venía pensando: si yo me postro ante los pies del Señor, si yo me humillo delante de Él, Él no me va a rechazar como hacen las otras personas. Él no me va a señalar, no me va a cuestionar. Él algo va a hacer por mí. Gloria al Señor, mi vida va a cambiar. El rumbo de mi vida tomará un destino diferente. Aleluya, bendito su nombre. Y el Señor le dice a este hombre: sí, bien has juzgado. Y le dijo a esta mujer: mujer, levántate, ve en paz y no peques más. Gloria al Señor. Usted se pone a pensar, hermanos, de ahí en adelante, ¿cuál sería el comportamiento de esta mujer delante del Señor? Usted se pone a pensar de ahí en adelante cómo actuaría esta mujer. Yo pienso que esta mujer se guardó para Dios y que donde quiera que llegaba mostraba una vida diferente, comportamientos diferentes, actitudes diferentes. Porque eso es lo que hace una persona cuando ha conocido a Dios. Hermano, cuando una persona conoce a Dios, se porta como Él, actúa como Él. Gloria al Señor. Las circunstancias de la vida las enfrenta como Él. Bendito el Señor. Humanamente no podemos hacer así. Humanamente no podemos. Por eso es que el Señor decía: cuando te peguen en la mejilla izquierda, ponle también la otra. Y de pronto cualquiera podría decir: no, pero es que hasta allá tampoco. Pero es que hay que entender el lenguaje del Señor, ¿verdad? Cuando el Señor decía: si te pegan en esta mejilla, ponle la otra, no lo estaba hablando de pronto literalmente que recibiera golpes en su cuerpo. Hay situaciones en que a mí me pueden afectar de alguna manera. Y entonces el Señor lo que dice es: si esta persona te quedó mal, no le cierres las puertas. Síguelo ayudando, aplica la regla de oro en tu vida. Gloria al Señor, síguele abriendo puertas, no le niegues la oportunidad de que rectifique, porque si fuera así, hermano, todos nosotros no estuviéramos aquí, ¿verdad? Ninguno de nosotros estaríamos aquí en esta mañana, pero hoy estamos aquí por su misericordia, por su amor, por su fidelidad. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Aleluya. Así que esta mujer le entregó al Señor en ese momento lo mejor que tenía. Quién sabe cuántos ahorros tuvo que hacer para comprarse ese perfume, ¿verdad? Y en el momento no tenía otra cosa sino eso. Entonces la pregunta en esta mañana sería: ¿qué es lo mejor que tú tienes para darle a Dios? Porque a veces nosotros nos habituamos a ser parte del culto. Y somos cristianos a cierto nivel aquí en la iglesia. Y cuando salimos de esa puerta a veces nos desconfiguramos. Que cualquiera allá afuera dice: pero mira, ¿qué pasa aquí? Hermanos, el hombre de Dios es sin doblez. El hombre de Dios tiene una sola personalidad. El hombre de Dios debe brillar aquí y con ese mismo brillo debe estar en cualquier parte donde se encuentre. Allí ya debe brillar, gloria al Señor, porque estamos aprendiendo del Señor, aprendiendo de nuestro Maestro. Así que es importante entender qué le estoy ofreciendo yo a Dios de mi vida. ¿Qué sacrificio estoy haciendo yo para alegrarle el corazón a Dios? ¿De qué manera le alegraré el corazón al Señor? ¿Será que si yo vengo al altar y me postro allí a llorar en su presencia, lo estoy agradando?
Eso es bien, hermanos. Lo dice la Biblia en el libro de los Salmos donde leímos, ¿verdad? Venid, arrodillémonos, postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, pero como yo les decía ahorita, adorar a Dios va mucho más allá. Yo tengo que adorar a Dios en la calle, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde quiera que esté, tengo que adorar a Dios con mi actitud, con mi comportamiento. Gloria al Señor. A veces rápidamente decimos, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, pero no es solamente estar en Cristo. Mucha gente dice estar en Cristo, pero no es solamente estar en Cristo, es practicar las enseñanzas que nos dio Cristo. Él dice, aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón. Entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, nos compete a nosotros entonces, por muy explosivos que seamos, nos conviene practicar la humildad. Nos conviene practicar la mansedumbre para parecernos al Señor, para poder adorarle con nuestra vida. Bendito sea el Señor. A veces Dios espera mucho de nosotros, hermanos. Yo les decía ahorita que la adoración a Dios es la respuesta nuestra a Él, ¿verdad? Un día el Señor le pidió a Abraham que le adorara, pero miren lo que le pidió. El Señor le dice a Abraham, porque Dios le había ya hecho la promesa sobre el nacimiento de Isaac, y después de 24, 25 años de hacer la promesa, se le dio cumplimiento, nació Isaac. Pero cuando era un niño, todavía no era ni un adolescente, el Señor le dice a Abraham, Abraham, vete allá a tierra de Moriah, ve con el muchacho, y no le dice, cómprale algo allá para que el niño esté tranquilo, dice, ofrécemelo en holocausto. Hermano, usted sabe lo que es uno tener su hijo, que uno ama a su hijo, ¿verdad? Y más si se parece a uno, ¿verdad? Entonces, que se lo pida el Señor, llévalo, enciende una hoguera, traspásalo con un cuchillo y míralo allí cómo se consume. Hermano, tenemos que conocer a Dios verdaderamente para poder hacer esto. Porque en este tiempo, si Dios lo pidiera, uno diría, Señor, ¿qué pasó contigo? Pero el Señor le dice a Abraham, ve. Y en ese momento, lo más valioso que tenía Abraham era eso, su hijo. Y él no rehusó, dice la palabra del Señor, que de muy temprano se levantó, invitó a 2 de sus criados, llamó al muchacho y salieron temprano para allá, para el lugar donde el Señor les dijo. Y él fue en obediencia. Y cuando llegaron al monte, él se dispuso a subir a la parte alta para hacer el sacrificio. Iba decidido. Nosotros tenemos que ser decididos, hermano, con Dios, aunque a veces no lo entendamos. Pero este hombre fue, cuando ya estaba allí, le dice a los criados, ustedes esperen aquí, porque yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos. Miren la confianza que este hombre tenía en el Señor. Nosotros iremos. Y él fue al punto en que organizó el altar, puso la leña, prendió el fuego. Y Isaac vio todo y dice, Padre mío, veo la leña, veo el fuego, veo todo organizado, pero no veo el animal para el sacrificio. Y el Señor le dice, o Abraham, perdón, le dice a Isaac, tranquilo hijo, que el Señor proveerá de cordero. Adoremos al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y en ese momento Dios pudo ver que verdaderamente Abraham era un hombre que le había creído a él. Porque Abraham llegó al punto en que levantó el cuchillo para matar a su hijo. Y en ese momento escuchó una voz del cielo que le dijo, Abraham, detente y no le hagas daño al muchacho, porque he visto que eres un hombre conforme a mi corazón, aleluya. Y Dios en esta mañana está buscando
gente evangélicos, que tengamos el corazón que se parezca al corazón de Él. Oh, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, somos la iglesia y el Señor espera de nosotros verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Para terminar, quiero decirles algo, que el mundo hoy puede darle la espalda a Dios y de pronto mucho cristianismo puede vivir una vida cristiana superficial que no agrade a Dios, pero un día tendrá que encontrarse con el Señor. Un día todo el que rechace el evangelio hoy tendrá que encontrarse con el Señor, y no solamente eso, sino tendrá que adorarle y tendrá que reconocerle, así sea demasiado tarde. Yo estaba leyendo un poco acerca de una visión que tuvo Juan, acerca del cielo, una visión que el Señor le muestra, donde se está buscando a una persona que pudiera abrir el libro de los juicios de Dios. Y dice de que no se hallaba nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se hallaba alguien digno para abrir ese libro y para desatar los 7 sellos. Y dice la palabra de Dios que Juan en ese momento lloraba porque no se encontraba ese ser quien pudiera tomar ese libro. Y dice de que estaba un lugar, un altar donde estaban los ancianos, un trono donde estaban los ancianos, y uno de los ancianos le dice a él: no llores, Juan, no llores, porque hay esperanza. Juan, el león de la tribu de Judá, él ha vencido y él es digno para tomar el libro y para desatar los 7 sellos. Aleluya. Juan declara que cuando él escuchó esa voz, dice: yo miré. Estamos viéndolo en Apocalipsis capítulo 5, el versículo 11. Dice Juan: y miré y oí la voz de muchos ángeles, hermanos. A veces nosotros creemos que somos los únicos que adoramos al Señor aquí, pero no, allá hay ángeles, arcángeles y querubines que adoran al Señor. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la gloria, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y mire lo que dice: y todo lo creado, lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Dice: oí decir al que estaba sentado en el trono y al Cordero, dice: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En esta mañana, hermanos, el que está en el trono está aquí y espera que tú lances todo, que tú lances todo lo que tienes por allí y adores su presencia, adores al Señor y le reconozcas en esta mañana. Oh, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Hermanos, Dios nos está preparando a nosotros para adorarle a Él por toda la eternidad. Los ángeles se expresaron también, pero yo quiero decirles que un día la iglesia, a nosotros en el cielo se nos abrirá una calle de honor, donde esos ángeles que hoy adoran al Señor se van a preguntar y van a decir: ¿quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Y la respuesta será: estos son los que escaparon de la gran tribulación. Estos son los que lavaron sus ropas con la sangre del Cordero. Y por eso están aquí. Han venido para honrar, para adorar por toda la eternidad. Hermano, y allá estaremos con el Señor por toda la eternidad, adorándole. Aleluya. ¿Por qué no están en pie, hermanos? Y adoramos al Señor en esta mañana.
Aleluya, yo le invito en esta mañana, hermano, adore al Señor con su vida. Adore al Señor, porque Dios ha venido a hacer de nosotros nuevas criaturas, para que el enemigo quede avergonzado. Aleluya, cuando quiera tildarlo a usted de alguien que se está de pronto encubriendo con la Biblia, que le quiera decir, tú te quieres escudar con la palabra de Dios después de haber hecho tantas maldades, después de haber hecho tantas cosas, usted pueda decirle, no me estoy escudando con el Evangelio. El Evangelio transformó mi vida. El Evangelio es el poder de Dios. Aleluya, y por eso mi vida ha cambiado y ahora soy una nueva criatura en el Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Te adoro, mi Señor, porque eres digno. Te alabo, mi Señor, porque eres todo para mí. Tú has sido mi refugio en el dolor. Aleluya, aleluya. Y en mi tristeza, mi consolador. Mis labios hoy publican tu alabanza. Mi ser se inspira dándotelo. Mi alma hoy se eleva las alturas, brindándote mil versos con amor. Aquí está el Señor, aquí está Él. Gracias, mi Señor. Dile gracias, dígale gracias. Aleluya, dígale Tú gracias. eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Y soy feliz, feliz, feliz. Gracias, Dios. Aleluya. Mirando las estrellas en la noche, mirando en las mañanas ese lindo amanecer. Mi alma se extasia al pensar lo grande que eres, mi Señor Jesús. Mis labios hoy publican tu alabanza. Mi ser se inspira dándotelo. Mi alma hoy se eleva las alturas, brindándote mil versos con amor. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Amén, amén, aleluya. Gracias, mi Señor, Gracias. mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Gracias, mi Señor, mi gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida
soy feliz.